Quieto en tu presencia, ante ti me presento. Quiero oír tu voz, te escucho, Señor. La Iglesia Misionera Cristo para las Naciones te da la bienvenida a tu cita con Dios. Abre tu corazón para recibir lo que el Señor tiene preparado para ti en este día. Más de ti, haz algo nuevo en mí, a ti. Muy buenos días, pueblo de Dios, amadas hermanas, amados hermanos en Cristo. Que la presencia del Señor repose sobre tu vida y sobre la mía. Es hermoso, en verdad, disponer el corazón para buscar siempre esa presencia hermosa y poderosa del Espíritu Santo de Dios. Es hermoso y es importante y conveniente que nos dispongamos para orar, porque la mirada del Señor está sobre ti, está sobre mí. Sus oídos siempre dispuestos a escuchar tus oraciones. Y con su Santo Espíritu, Él ministra cada oración, cada momento, cada enseñanza, cada reflexión en su bendita palabra, para grabarla en lo más profundo de nuestro ser, de modo tal que cada día seamos mejores para Él. Quiero en este día, amada hermana, amado hermano, comenzar con una lectura de la palabra de Dios que está en 2 Corintios, capítulo 9, versículo 8. Vamos a empezar por la parte final de esta porción y después nos devolveremos al inicio. Dice así la palabra del Señor: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Es hermoso ver las promesas de Dios. La palabra de Dios exalta, resalta el poder de nuestro Dios y cómo Él hace que abunde en cada hija, en cada hijo que obra conforme a su voluntad. Cómo abunda precisamente toda gracia. A fin, dice la palabra, a fin de que, teniendo siempre todas las cosas, es decir, que no te falte absolutamente nada, sino que tengas lo indispensable para vivir una vida digna y agradable a Dios. Dice que tengas todo lo suficiente y que aún sobre, que aún abunde, para que tú y yo hagamos buena obra, toda buena obra. Es una promesa hermosa de parte de Dios. ¿Acaso habrá alguna condición, un requerimiento de parte del Señor para que esta palabra se haga realidad en nuestra vida? Claro que sí. Cada mandato del Señor tiene una promesa. Qué hermoso que es el Señor. Miren que Él ordena, expone, Él redarguye incluso. Pero a cambio ofrece una bendición para la persona que acate su voluntad, la persona que se disponga para obedecerle a Él. Dice en el versículo 6 de esta misma epístola, la segunda epístola de Pablo a los Corintios, dice: el que siembra escasamente también segará escasamente. Y aquí no se refiere únicamente al aspecto económico, aunque sí lo involucra, pero se refiere también al esfuerzo, se refiere también a la oración, se refiere también al hacer buenas obras, se refiere también al apoyar la obra de Dios. Dice la palabra, es una ley que está acá plasmada en la Biblia. Dice: el que siembra poquito, el que siembra así, reteniéndose, apenitas, como que le cuesta. Dice: el que siembra de esa manera, segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Es decir, nos conviene ser generosos, generosos para con los asuntos de Dios, generosos haciendo la obra de Dios, generosos, hermanos, ayudando al necesitado, visitando al enfermo, visitando al que está en una cárcel, sin importar distancia ni dificultades.
Hermana, hermano, este tema de la mayordomía es especialmente importante para el pueblo de Dios. Bien sabes que el enemigo se preocupa e intenta a toda costa impedir que el pueblo de Dios sea generoso, que sea un pueblo libre, que sea un pueblo próspero. Él quiere impedir que nosotros nos dispongamos para sembrar en tiempo, en esfuerzo, con recursos económicos, en oración, como sea. El enemigo quiere que no se haga así, pero Dios quiere que sí se haga así. Y nos interesa obedecerle a nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Cada uno dé como propuso en su corazón. Dice, no con tristeza, porque no puede ser que estemos sembrando en la bendecida obra del Señor, para la obra del Señor, haciendo la voluntad del Señor, y que estemos tristes, haciéndolo de mala gana, o lamentándonos antes de invertir el tiempo, la oración, el esfuerzo o el dinero en la obra de Dios. Ni siquiera el Señor quiere que nosotros lo hagamos por necesidad, es decir, que seamos generosos, pero no a modo de trueque, que no condicionemos lo que nosotros estamos sembrando para la obra de Dios. Dice que Dios ama al dador alegre. Indudablemente el Señor conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. Miren lo que dice en el versículo 10, dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Y quién es el que da semilla al que siembra y pan al que come? ¿Quién es nuestro proveedor? Nuestro Dios Todopoderoso. Jehová Jireh quiere decir, el Señor nuestro Dios es el proveedor. Dice en el versículo 11, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Es decir, la persona que es beneficiaria de esa siembra generosa que tú das, lo que hace es entender que es por gracia de Dios que está usando tu vida, nuestra vida, para bendecir al pueblo de Dios, para bendecir al necesitado, para bendecir la obra de Dios. Dice, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, es decir, a los escogidos por Dios, es decir, al pueblo de Dios, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Bendito sea el Señor. Alabado sea su nombre. Hermano, hermana, el Señor quiere bendecirte. Esa es la clave de la verdadera prosperidad, que tú tengas lo necesario para vivir una vida digna y agradable a Dios. Y que los excedentes, porque habrán excedentes, sean reinvertidos, amén, sean aprovechados para sembrar en bendición, para bendición de muchos que no tienen recursos. Bendecidos para bendecirnos, decía el Señor en días pasados. La persona que aprende a ser generosa en el reino de Dios va a ser una persona que siempre gozará de la gracia y del favor de Dios. Será una persona que no vivirá momentos de escasez ni de miseria. Dice la palabra de Dios, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Bendito sea el Señor, Dios es fiel. Por lo tanto, hermana, hermano, resiste todos esos argumentos que pretenden impedir que tú seas generoso para con el prójimo, para con la obra de Dios. En su orden podríamos decirlo al revés, generoso para con la obra de Dios, para con el prójimo. ¿Por qué? Porque invertir en el reino, en la obra de Dios, es hacerlo con visión de reino, es propiciando que nuestros recursos sean usados para la extensión del reino de Dios, para la predicación de su preciosa palabra, para el sostenimiento de la obra de Dios, para que hayan misioneros que vayan dispuestos a hacer la obra de Dios al lugar que Dios disponga, para que haya provisión necesaria para fundar incluso colegios, seminarios bíblicos, universidades cristianas, emisoras cristianas, etcétera, todo lo que se pueda hacer para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Yo te invito a que oremos en este momento para que el Señor coloque en ti y en mí un corazón generoso, para que se cumpla esa preciosa palabra. Señor del cielo, te damos gracias porque tú, Señor,
nos quieres bendecir. Dile, hermana, dile, hermano, tú me quieres bendecir. Señor del cielo, yo no quiero hacer trueque, Señor, condicionar mi bendición, Señor. Tan solo te digo, Señor, en tu gran misericordia, bendíceme y coloca en mí un corazón generoso para que yo, Señor, ponga en circulación la bendición que tú me concedes, Señor. Te lo suplico con humildad, Señor. Señor, concédeme esas bendiciones que tú sabes que yo necesito. Te animo a que en este momento, hermanos, hermanas que están pasando por dificultad económica, hablen con el Señor, oren, pídenle a Él, dile, Señor, tú conoces que estoy endeudada, estoy endeudado. Tú conoces, Señor, el monto de la deuda, Señor. Tú sabes que estoy reportado, Señor, en esas bases de datos, Señor, como deudor moroso. Señor, que a veces se truncan, Señor, los trámites, los créditos, Señor, porque no he podido cumplir, Señor, porque no he tenido recursos para hacerlo. Señor del cielo, yo ruego tu intervención en mi economía. Dame un corazón entendido, Señor, que yo sepa trabajar honestamente y con esfuerzo, Señor. Señor, que yo aproveche cada día que tú me concedes de vida para, Señor, no conformarme ni siquiera que los demás me den, sino a trabajar, Señor, con esfuerzo, porque tu palabra dice, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, buscad y hallaréis, dice tu palabra. Señor del cielo, Señor, sana mi cuerpo, puedes decirle, mujer, varón, dame fuerza, renueva fuerzas en mí, Señor, para que yo pueda ir, Señor, bajo la dirección de tu Espíritu Santo, a, Señor, buscar trabajo, Señor, a buscar, Señor, que se abran esas puertas, a esforzarme, Señor, y que tú me bendigas, papito Dios. Tú tienes poder para pasarme, Señor, de la escasez a la abundancia. Señor, que cuando venga esa bendición, yo tenga muy presente que procede de ti, del Padre de las luces, como dice tu palabra, y que yo tenga un corazón agradecido y que yo sea generoso, Señor, con las personas y con tu obra. Te lo ruego en el nombre de Jesús, Señor. Hermana, hermano, esta oración es importante porque hay mucho pueblo de Dios que está pasando por dificultades económicas. La clave de la mayordomía es precisamente esta: siembra, siembra generosamente y cosecharás generosamente. Que Dios te bendiga, un resto de día muy feliz. En el nombre de Jesús. Quieto en tu presencia.